Antes de partir, les quería contar dos cosas. Yo esta charla la tenía lista hasta ayer y de repente hoy día en la mañana mi papá me mandó una foto y me dijo, oye, esta no es tu primera charla en Valdivia, esta es tu segunda charla en Valdivia. Y me mandó esta foto porque yo soy de Valdivia, me refiero, nosotros con mi familia me refiero, vivíamos en Valdivia, eso en el Windsor, la misma tacha. Y hice una charla, estaba hablando del sistema solar, no me acuerdo, pero bueno, me la mandó ahora y me dijo, oye, así que acuérdate de que no es tu primera charla para que no te pongas nervioso. Y la verdad uno se pone nervioso igual haciendo un meetup, haciendo cualquier cosa hasta que uno se sube al escenario, o me pasa a mí, y ahí es como que uno dice, ya tengo que hablar nomás. Pero eso, importante, antes de partir toda esta presentación, es un disclaimer, esta charla inicialmente tenía otro título, tenía otras cosas que contarles porque íbamos a sacar con una plataforma pública y varias otras cosas, pero tuvimos que cambiarla, precisamente porque hay muchas cosas que tengo que validar como con el área de operaciones y de comunicaciones. Así que Fabián lo sabe muy bien, tuvimos caleta de interacciones, idas y vueltas, y oye, ¿puedo hablar de esto? No, es que no podí, y de hecho hasta el viernes de la semana pasada me validaron la presentación y ciertos temas, y podéis tocar esto, no podéis tocar esto, así que eso. El disclaimer son 3, cortitos. El primero es que, y precisamente por eso esta pequeña historia, todo lo que voy a exponer aquí son opiniones mías, personales de mí, y no de OpenAI, salvo que yo les diga, mira, esto efectivamente es de OpenAI, el resto es solo mío, porque quiero tener pega cuando vuelva. Eso, a menos de que diga explícitamente lo contrario. Segundo, hay caleta de cosas, porque yo soy un creyente en la transparencia en ese sentido, entonces a mí me encantaría contarles de muchas cosas que hay internamente, pero por lo mismo no puedo. Así que no me pregunten de modelos nuevos o de capacidades nuevas, porque no les puedo decir nada, puedo sonreír y saludar y jaja. Por rumores o por ChatGPT 5, GPT 7, GPT Gold, no les puedo contar nada. Y la tercero, y esto yo creo que es la parte más importante de cualquier conferencia, que traje caleta de stickers. Y eso, entonces les voy a pedir una cosa, por si quieren stickers, que cuando quieran stickers, si me pueden mostrar que etiquetaron en algún momento a OpenAI a la 9.5, porque creo que iniciativas como la 9.5, o como en general que se hacen, que sobre todo que salen de abajo, ¿cachai? Que no son iniciativas que vienen como de arriba, son re importantes, me refiero que las levantemos. Entonces, si podemos hacer ruido, yo feliz. Entonces, si me muestran que hicieron algo, y si no, filo, igual les voy a pasar un sticker, pero por favor, les pido que por favor puedan hacerlo. Eso. Ya, habiendo dicho todo esto, mi nombre es Felipe Torres y mi cargo oficialmente es Member of Technical Staff, porque todos somos Member of Technical Staff, los que trabajamos como en el área de desarrollo y investigación, básicamente para no generar estas diferencias, es Staff Engineer y Ultra Engineer, entonces todos somos como Member of Technical Staff. Eso, y el de abajo en mi Twitter, por si, en esta presentación les voy a contar un par de historias, voy a hablar del proceso de entrenamiento y post-entrenamiento, y problemas que hemos tenido como a nivel de ingeniería, y al final dejarles hecho un poco una invitación. Entonces, les dejo eso por si después me quieren mandar un DM o un mensaje en Twitter, esa es la manera. Eso. Bueno, y esta charla se llama ¿Cómo post-entrenar a tu AI? Todas estas fotos que van a ver ustedes, si se fijan abajo, tienen el loguito de DALL-E porque ocupé el modelo de DALL-E para crearlas todas. Y porque me ahorro de repente después al final de la conferencia o sea, al final de la charla decir estas fotos son copyright, ¿cachai? No se las sacamos a nadie o las pagamos cuando tuvimos que pagarlas, etc. Así que eso. Antes de hablar de post-entrenamiento, sí quiero hacerles un barrido, un pequeño barrido sobre el proceso de entrenamiento mismo. Para los que saben, me van a perdonar por la sobresimplificación, y para los que no saben, también me perdonan la sobresimplificación, porque voy a dividir este proceso en 4 etapas y en 2 más. Como son 6, ahí para que entiendan. Eso, ¿cuánto de acá cachan cómo se entrena a grandes rasgos? No así como cuánto han entrenado un modelo, han agarrado una cuestión, ya bacán, caleta de manos, no sé. No, eso, tiene 6 pasos y los voy a hacer así súper cortito, me refiero como para que los revisemos. El primer paso es recolectar caleta de data y en nuestro caso, ponte tú, en el caso de OpenAI fue scrapear toda la internet y agarrar Twitter y agarrar Facebook y scrapear todo lo que pudiéramos de las API y obtener toda esa data que fuera pública para poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Voy a ocupar
modelos de AI, LLMs como muy intercambiables dentro de la conversación, pero me perdonan, me refiero a lo mismo, los modelos actuales me refiero que tenemos en OpenAI. Acá es donde hemos visto caleta de situaciones en respuesta a esto, de empresas como Twitter, de empresas como Reddit, que han dicho como, oye, voy a cerrar mis APIs o voy a cobrar infinita plata por mis APIs para que prevenir, me refiero, que puedan scrapearla como empresas de AI, como nosotros, como Google, etc. Entonces, sí, bien entretenido me refiero a este proceso. Yo creo que hoy en día el tener, esto de tener mucha data no es lo importante. O sea, estamos en el punto donde más data no va a volver mejores los modelos. Entonces, creo que la respuesta que hubo ahora fue como bien, bueno, o sea, qué bueno, me refiero que los bloqueen, está bien, están en todo su derecho, pero realmente ese no es el problema que tenemos. Hay otros, a nivel de técnico. Bueno, ese es el primer paso, juntar mucha data. El segundo paso es ordenar toda esa data, agarrarla y tabularla, limpiarla, preprocesarla y agarrarla básicamente para que los modelos como que les sea más fácil entenderla. Si se fijan, me refiero, si han seguido algún tutorial alguna vez o si quieren agarrar un modelo open source y tratar de hacerlo, ¿cachai? Como entrenarlo o meterle data, van a cachar que uno de los pasos es ordena la data de esta manera. Bueno. Y segundo paso, tercer paso es agarrar un modelo en pelotas, un modelo que no tenga nada y que de lo mismo, esta es la parte más difícil, porque poder sacar data me refiero es más facilito, pero tener un modelo en blanco que puede ser un modelo open source, como por ejemplo Llama, que no es tan bueno como el de OpenAI. No, pero un modelo me refiero a open source y agarrarle y meterle toda la data que recolectamos antes y pasarlo por el proceso de entrenamiento que es distinto de repente en cada modelo. Esta foto a mí me gusta mucho porque si se fijan atrás tiene pesas y son los weights, para los que... Entonces, bueno. Y técnicamente acá termina el proceso de entrenamiento, técnicamente, ¿cachai? Y después hay dos fases más, pero que no son parte concretamente del proceso de entrenamiento, pero son parte del proceso de entrenamiento que nosotros hacemos antes de poder soltar un modelo al público. Que básicamente es agarrar el modelo y hacerle preguntas, y preguntas es no una pregunta como a ChatGPT y que también a DALL-E y decirle como dame cierta información, o este es mi prompt, devuélveme algo, te doy un input, dame un output, y obtener esos outputs y darle feedback. Decirle si el output estuvo bueno o malo. Ajustar ese proceso y una vez que uno termina todos estos 6 pasos, tenía un modelo de inteligencia artificial entrenado. Eso. Ya. Estoy de nuevo simplificando esto, hay caleta de cosas de por medio, pero eso. Esto es training, pero mi proceso o la charla que yo voy a hacer se llama de post-training, pero quería tener este proceso un poquito conversado antes. ¿Por qué post-training? ¿Cuál es la idea del post-training? ¿Cuál es la gracia? No es el número oficial, pero en entrenar GPT-4 nos demoramos como días. Según una persona random de internet, que de nuevo no es el dato oficial, nos demoramos como 100 días. Esto de verdad es un gil random en internet, pero asumámoslo como para temas de cálculo, ¿ya? Son 3 meses y algo que nos demoramos en entrenar GPT-4. Y imaginen lo siguiente, entrenamos GPT-4, lo soltamos a través de ChatGPT y de repente nos damos cuenta, así como por ejemplo, que está diciendo cosas que no son verdad, como esto. O por ejemplo, que esto fue un tema que pasó. Dice que básicamente una persona en Australia, un alcalde en Australia dijo, bueno, tengo que demandar a OpenAI porque dijo que yo había estado preso. Y eso no fue verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Nosotros, ¿cachai? Como empresa, bajáis el modelo, ¿cachai? Cerráis GPT-4, GPT-3 tendrá el mismo problema. ¿Qué es lo que hacéis? No podéis mandar a reentrenar tu modelo. No podéis agarrar data, limpiarla y mandar a reentrenar tu modelo para mamarte 100 días de nuevo, ¿cachai? Y perder 100 días me refiero. Entonces, por estos casos, no por esto específicamente, pero para poder reajustar tu modelo, es que existe el proceso de post-entrenamiento, que básicamente es, si esto es training, estos mismos 6 pasos, y fíjense, me refiero un poco en la animación, lo puedo devolver después, pero esto es el proceso de post-training. Lo voy a devolver un poquito. Pero si se fijan, ya no hay un modelo, porque el modelo ya existe, ¿cachai? Ya lo tenemos, ya está entrenado, y ciertas cosas cambian de orden. Entonces el proceso de post-training es hacerle preguntas y respuestas, input y output al modelo, darle feedback y agarrar toda esa data de este proceso de preguntas y respuestas, ordenarla y pasarla de nuevo al modelo.
Y ahí empezar a ajustar. Ahora, este tema, específicamente este tema de esta persona en Australia, perfectamente lo podríamos haber solucionado y quizás se solucionó con un prompt más decente, con un mensaje de sistema más decente, que es el primer mensaje que GPT entiende, que es como, ya mira, tú eres ChatGPT y tienes estas capacidades. Y básicamente tú le das ese primer mensaje a GPT y GPT entiende qué es lo que tiene que hacer o cuáles son sus limitantes. Y perfectamente lo podríamos haber solucionado así. Pero después tu prompt inicial se vuelve largo y gigante y es complejo. Entonces, la mejor manera, me refiero, es ajustar los pesos de tus modelos para que no se mande esos condores de nuevo. Y una de las maneras que tenemos con post-training, hay varias, pero esto es. Y básicamente esto es lo que hace mi equipo, ¿ya? Mi equipo se encarga de juntar esta información. Mi equipo se llama, perdón, quizás debería haber partido con esto. Mi equipo se llama Human Data, como data humana, lo cual es bien extraño. Pero tiene todo un tema, después se los voy a comentar el por qué. ¿Por qué es Human Data y por qué no es Data? Eso, este es el proceso de post-training y lo que hacemos nosotros es hacerlo targeteado, así como específico, y con eso solucionar un problema. Como por ejemplo, no hables de crímenes de personas si no estás seguro que tienes crímenes de personas, ¿cachai? Asociados. Y la gracia de eso es que como demora menos, como no necesitáis no necesitáis toda la internet para reajustar tu modelo, podéis replicarlo muchas veces. Eso, entonces ese es el proceso de post-training. Para ser exacto, o para ser como un poquito una descripción más concreta, es el proceso de recolección de data humana que permite corregir respuestas, promover o frenar comportamientos, como el que vimos, y esta es la parte interesante, o la parte entretenida que a mí me gustaría hablar más, pero no puedo, pero te permite promover o frenar comportamientos o darle nuevas capacidades a los modelos, permitirle que haga cosas que antes no podía hacer. Y eso es muy cool. ¿Alguien caché cómo se llama ese proceso de feedback? ¿Cachai? De darle feedback a un modelo. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿No? Sí, Felipe. ¿No? ¿Ahí? Claro. O sea, RLHF. Es muy probable que lo hayan escuchado. Es Reinforcement Learning from Human Feedback. Me siento como Dross, por sus siglas en inglés. RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Es un proceso que no es trivial, que tiene sus propios desafíos. Y que son caleta. Esto es una área de investigación, un área en concreto. Básicamente mi equipo lo que hace es eso. ¿Cachai? Es buscar maneras de cómo hacer RLHF bien para mejorar los modelos que tenemos en OpenAI. Modelos de diferentes tipos, me refiero, como GPT-4, como tal y como varios otros. Esto es súper útil, el proceso de RLHF, porque te permite no sacar al ser humano, se lo comenté a alguien en algún momento, te permite no sacar al ser humano de la ecuación. Cuando sacamos al ser humano de la ecuación, es cuando llegamos a temas complejos, ¿cachai? De inteligencia artificial. Cuando lo que la gente está asustada, así como, oh, se va a tomar el mundo, ya. Cuando sacamos al humano es donde entramos en esos problemas. Entonces nosotros como empresa no queremos sacar al humano de la ecuación. El humano tiene que estar por estas tres cosas. Te permite tener seguridad, te permite alinear cómo van tus modelos a patrones, a lo que quiere la humanidad, a lo que quieren las personas. Entonces te entrega seguridad, te entrega eficiencia, porque es más fácil adaptar la inteligencia artificial cuando tenés un feedback específico de cómo tiene que hacer las cosas. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto estos videos en YouTube? Como, le enseñamos a un modelo de inteligencia artificial, a un machine learning, a jugar Mario. Y básicamente la inteligencia artificial parte y salta y muere y tiene que partir de nuevo y ya sabe que ahí se va a morir y salta de nuevo. Y básicamente se aprende a pasar la etapa del Mario 2 en 90 generaciones, no sé. Ya si tuviera una persona que le dijera, mira, así te morí y así no te morí, te demoraría harto menos. Ese proceso, ¿cachai? De meter al humano entre medio y decir, esto está bien y esto está mal, te ahorra una cantidad de iteraciones, una cantidad de generaciones. Entonces eso, son dos cosas. Seguridad, eficiencia, y la tercera es adaptabilidad, porque le da información a un modelo de inteligencia artificial que puede extrapolar. Si le decís, como por ejemplo, lo mismo que Mario me refiero, le enseñaste a jugar Mario y de repente ahora le pasaste otro juego, para no sonar tan viejo, Crash Bandicoot, no, es muy viejo. Ya, pero filo, no, nadie aquí tiene menos de 15, así que Crash Bandicoot, la inteligencia artificial como que puede extrapolar y decir, esto es como yo debería más o menos hacer este análisis. Eso, entonces te permite estas tres cosas. Y muchas otras, ¿cachai? Entre ellas me refiero a los desafíos que tiene, o dentro de los desafíos que tiene el RLHF, que es como con lo que lidia mi equipo, es todo esto. Y más me refiero, pero estos son algunos de los que tengo chance de conversar un poco. De la recolección de feedback, de tener herramientas para visualizar la data, si es buena data, si es mala data, y cosas re importantes a mi parecer, como reducción de sesgo, inclusividad o accesibilidad, y bueno, varias. De estas todas,
hoy día voy a hablar y puedo hablar de dos. Del proceso de recolección de feedback y reducción de sesgo. Es que, ya bueno, esto podría ser, todas esas pueden ser charlas, ¿cachai? Onda, de verdad tenemos caleta de conversar. Y no puedo hablarlo acá, pero quizás después con una cerveza yo me... No, no, pero bueno, voy a comenzarle esto. El proceso de recolección de feedback, voy a hablar de las dos. El primero, el proceso de recolección de feedback, y les voy a contar una historia de esto. Y esto es lo que quiero hacer y después les voy a contar como un poco el impacto que tuvo. Ustedes cachan, me imagino, me refiero, han visto esto, GPT, haciendo como tú le escribes un prompt, le dices como, oye, dame un pedazo de texto grande, ahí dice eso, dame un texto largo, y esto va a empezar a escribir un texto largo. ¿Ustedes saben cómo se le dice a esa respuesta del modelo? ¿No? Es un model completion. Es pero también para que sepamos, porque lo voy a repetir harto ahora, entonces, para que sepan de lo que estoy hablando. Básicamente es el proceso de respuesta que te entrega el modelo, y que usualmente es como un streaming, es como un socket, ¿cachai? Que te entrega una serie de datos, ¿cachai? Como de texto, y básicamente esos textos que se va a estar generando en el servidor, y se manda para el frontend, y uno lo empieza a mostrar. Pero no es un mensaje que yo reciba y que después escriba bonito, es una cosa que se va generando y me va enviando. Ya, el problema es que estos... o de los varios problemas, que cuando teníamos GPT-2 o 3, estos completions pueden ser cortitos. Y es fácil cuando tenías un prompt completo o un prompt chiquitito. Y bueno, el gran problema es que después pueden crecer caleta. Entonces, uno de los procesos que hacemos nosotros dentro de mi equipo es tratar de decirle al modelo, oye, este completion fue mejor que este otro completion. O así debería ser tu completion ideal. Entonces nosotros dentro del proceso le decimos... Le pasamos a una persona y le decimos, mira, tenía esta conversación y aquí hay dos completions, ¿cuál fue mejor? Y de repente se han ocupado ChatGPT. ChatGPT les puede haber matado dos completions uno al lado del otro y te dice, mira, si es que estoy un poco confundido, ¿podía elegir cuál es el mejor? Y ChatGPT lo mismo te lo ha mostrado, me refiero, y tú puedes seleccionar cuál es el que crees que es el ideal. Ese proceso también lo hacemos nosotros en algún lado. Y básicamente se llama, elección. Y elegís como la completion ideal. Ya. Es re fácil cuando tenéis dos completions chicas. ¿Cachai? Porque tú miráis un completion y le pedí un poema. ¿Cachai? Y asume el lado izquierdo, ponte tú que no rima, y en el lado derecho sí rima, pues te es re facilito decir, ah, claro, el del lado derecho es el mejor. Ni un problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tenéis 5 completions? Y tenéis que comparar cuál es el mejor o cuál es el peor. Tenéis que definir, me refiero, qué es mucho mejor o qué es mucho peor, cuál es tu ideal. Nosotros tenemos una escala para eso. Pero al fin y al cabo el proceso se complejiza un poco. Pero todavía sería fácil, pero cuando son pequeños. Pero ¿qué pasa cuando tenéis como proyectos súper largos o completions súper largos? O cuando los errores que tenía en el completion no son tan simples. Cuando, por ejemplo, tenéis datos correctos y datos falsos, o datos erróneos, o si le pediste un poema gigante. O sea, ¿qué hacía en este caso? Aquí es donde, en la historia que les quiero contar, o se basa, ¿cachai? Aquí son los desafíos que tuvimos que tener o que vimos con mi equipo, que tuvimos que solucionar y que los podemos resolver desde el lado de la ingeniería de software y desde el lado de la ingeniería de frontend específicamente, que es como la parte que yo tengo como más cariño. Por ejemplo, tenéis 5 capítulos de Harry Potter. Le pediste que te hiciera 5 capítulos de Harry Potter y después tenéis que compararlos. ¿Cómo elegir? Me refiero ¿cómo el usuario que tiene que revisar esto mantiene la carga cognitiva de leer 5 capítulos y después decirte cuál fue el mejor capítulo? ¿Cómo solucionáis eso? ¿O cuál de todos es el mejor? ¿Es el mejor el primero porque tiene un error? ¿O el último o el penúltimo porque tiene más cosas buenas? ¿Cachai? O más checks. El problema que tuvimos nosotros es que descubrimos que había, en estos casos, no precisamente como capítulos de libros, pero que cuando teníamos prompts largas, dentro de las métricas que teníamos, descubrimos que había mucha gente, o en muchos casos, elegían la opción 4 o la 5. Y como que nos sorprendió un poco. Inherentemente estas cosas son randomizadas abajo, ¿cachai? Como por defecto. En la generación de estos prompts son randomizadas, entonces nos daba lo mismo que eligieran el 4 o el 5. Pero igual nos choqueó, porque decíamos como, chuta, o sea, no... ¿Por qué? ¿Qué pasa si el 1 era el mejor? Qué loco que en todos los prompts sea normal y que aquí sea como bien encauzado que sea el 4 y el 5. Y básicamente es porque teníamos un problema donde todas estas cuestiones estaban en vertical, que es súper fácil comparar cuando tenéis 2 líneas de texto o 3 líneas de texto.
O sea, veía esto y veía el de abajo y veía el de abajo y decía, dale, este es el mejor. Completáis y decís que este es súper bueno, es malo acá, no sé, le dais feedback. Pero cuando tenéis 5 capítulos y los tenéis en vertical y tenéis que scrollar hasta el quinto y después scrollar hasta el primero para compararlo, bueno, o sea, y la idea un poco es, o los challenges que teníamos nosotros eran precisamente eso. O sea, cómo agarramos esto y cómo lo mejoramos. Entonces lo que hicimos fue un revamp completo del proceso, ¿cachai? Como de elecciones o el proceso de evaluación. No, a nivel técnico me refiero, no quiero detenerme mucho en esto, pero nos cambiamos de una cosa que se llama Servers and Events, no sé si lo han visto, me refiero, no sé si cachan, pero de Servers and Events a Sockets, por un tema como de conexión. Servers and Events teníamos problemas, ¿cachai? De limitantes de conexión, ¿cachai? A los servidores. Era complejo eliminar, ¿cachai? La conexión una vez que ya estaba corriendo en el servidor, entonces tenéis conexiones tomadas, y un proyecto largo, me refiero, una completion te demoraba 10 minutos, y tenéis 10 minutos un tema tomado. Bueno, básicamente como para la carga del server y límite de conexión, hicimos cambios en el servidor, separamos este servicio de completions en su propia cuestión para que pudiera escalar separado, rehicimos la manera en que mostrábamos, y esta es la parte interesante, rehicimos la manera en que mostrábamos estas completions. Lo que hicimos fue cambiarles la manera de mostrarlas, literalmente. Le facilitamos a la gente, pusimos como un modo foco, ¿cachai? Que solo pudiera leer un completion, que la rateara y que definiera cuáles eran tus problemas, y después con animaciones para reducir la carga cognitiva de estas personas, decir como, esta es la misma que se mantiene acá, y esta segunda se está moviendo y la tercera se está moviendo. Como que entendí, me refiero mentalmente, que la posición de los elementos, y redujimos la carga, me refiero mental, de poder hacer un análisis de cuál es la mejor completion de estas 5. Lo que nos permitió esto fue tener casi 0% de errores en estas cargas, o en estos análisis. Errores me refiero a que personas se les olvidaba rankear un completion, decir como, esto está bien, esto está mal, o se les olvidaba dar feedback en uno, porque básicamente tenéis completion súper largo. Nos permitió tener una distribución estándar, así como que, o más estandarizada, ¿cachai? Que tu cuarto y tu quinto no fueran los seleccionados siempre. Los trainers estaban harto más felices porque era harto menos pega, pero al mismo tiempo, y esta es la parte interesante, todo está así como que entretenido, que nos permitió que la gente se demorara mucho menos en hacer uno de estos análisis, y por lo tanto teníamos más data y mejor data. Lo que en su defecto, o sea, lo que nos permitió al mismo tiempo agarrar toda esa información e implementar mejores modelos y mejorar modelos, así básicamente llegar a un círculo virtuoso. Y todo eso haciendo un análisis de ingeniería y un análisis de UI y de UX. Ahora yo estoy trivializando esto todavía está corriendo, nos demoró 6 meses. No fue trivial. Me hubiera encantado mostrarles como fotitos también. Como les comentaba antes, íbamos a salir en público con esta plataforma, pero cosas pasaron, así que todavía no. Pero eso nos permite tener más y mejor data para mejorar los modelos. Otro de los problemas que les quiero contar, que de repente es un poquito distinto, es esto, es el proceso de reducción de sesgo. Y quizá de repente, bueno, ustedes saben que el sesgo, o el bias me refiero, existe en todos lados. Todos tenemos sesgos inherentemente por vivir en la sociedad que vivimos, o en las regiones que vivimos, en Chile específicamente, donde tenemos sesgos inherentes a cómo hemos sido nacidos y criados. Y es un tema súper importante para nosotros en el proceso de llegar a esta inteligencia general o artificial general. Y no solo un tema importante, un tema súper delicado. Una de las maneras en que nosotros me refiero como empresa, mi equipo, nos tratamos de contrarrestar sesgos es contratando gente de todos lados. No solo para mi equipo, para trabajar, para hacer ingeniería, sino también para la gente que se dedica a entrenar nuestros modelos, o que se dedica a entregarnos data para nosotros poder entrenar estos modelos. Y básicamente, literalmente contratamos gente de todo el mundo, a través de empresas, ¿cachai? Que subcontratan gente, y nosotros contratando gente directamente. Y básicamente ese proceso nos permite tener gente de todos lados entregando información, entregando sus opiniones diversas, ¿cachai? Habiendo crecido en diferentes áreas, para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y nos ha funcionado bacán. Pero imagínense lo siguiente. Esto es completamente falso, esto no pasó. Pero imagínense lo siguiente. De repente hay un pic de latencia y desaparece Latinoamérica. Bueno, y no tenemos, y básicamente tenemos este pic de latencia, y va a ser todas las tareas, ¿cachai? Todas estas completions que vimos antes, y validar cuál era un buen completion, un mal completion. Nadie de Latinoamérica lo puede hacer porque demora 15 segundos en cargar la página. Y tenemos un límite de 14 segundos y se cae, no sé. Y hay problemas de conexión. Tu límite máximo son 14 segundos. Y perdí básicamente toda Latinoamérica.
Ya, uno dice como, chuta, pucha, qué lata básicamente, onda, es un problema de ingeniería, pero el verdadero problema que genera esto es que perdís la opinión de toda Latinoamérica. O sea, no tenéis datos de una región entera para poder entrar a un modelo. Y eso igual es heavy, porque perdí el análisis, o perdís la opinión de, ¿cuántos son? 600 millones de personas, no sé, por tirar un número. Es cuático. No es la idea, no es lo que tiene que pasar. ¿Cómo le vamos a enseñar a ChatGPT cómo hacer completos? No sé, pero ¿cómo le vamos a enseñar básicamente como cosas de la idiosincrasia latinoamericana o chilena en concreto? La mayoría de ustedes, los que trabajen, me refiero en ingeniería, van a decir como, claro, esto es re fácil, esto, básicamente tu solución es estar en múltiples regiones de Amazon. Y no, la solución es estar en múltiples regiones de Azure porque papito Microsoft se puso con harta plata. Así que, pero cuento corto, sí, tenemos que tener redundancia de regiones. Y eso es el problema de ingeniería. Ese es el problema que tenemos que solucionar de ingeniería. Pero el problema real no es la redundancia, el problema real es la pérdida de información de regiones. Acá entran calidad de temas, otros temas me refiero dentro de este mismo impacto, como temas de accesibilidad, internacionalización, tener una página que no es accesible o que se demora 10 segundos en cargar y en India tienen una señal pésima, es complejo, ¿cachai? Ya, pero me queda poco tiempo, así que continuemos. Esos son los desafíos de ingeniería, de los que puedo comentarles ahora. Puedo hablar caleta de la parte que es como dura de ingeniería, de por qué elegimos ciertos frameworks, de scoping, de manejo de datos, de state management, etcétera, 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 performance. Pero en lo que quiero recalcar, y que quizás hice un poquito de spoiler antes, es que el verdadero gran desafío que tienen los equipos de ingeniería, y la mayoría me refiero que ha hablado aquí de haber escalado equipos o haber hecho cosas con equipos, el verdadero problema que tenéis con equipos de ingeniería casi nunca es la ingeniería misma. Re pocas veces, ¿cachai? Tu problema es hacer ingeniería. Ese es un problema de tiempo. Me refiero, re pocas veces estáis lidiando con un tema que es como, esto no existe, esto nunca se ha hecho. Usualmente un problema de tiempo y no un problema de cerebros. Entonces eso, los desafíos de ingeniería que tenemos casi nunca son la ingeniería. Yo jamás he escuchado de una empresa que diga, no, es que fracasamos o tuvimos que quebrar porque no supimos cómo hacer charting de nuestras bases de datos. Fracasaron por el modelo de negocio, fracasaron por otras, no por el modelo me refiero, pero fracasaron por otras estructuras. Fracasamos porque ocupamos Go y no Node. No va a ser esa la razón, van a ser otras, van a ser porque no lograste solucionar problemas que realmente tenías que solucionar. Y para eso la ingeniería es una herramienta. Entonces las dos soluciones que alcancé a mencionar antes, la ingeniería no es la solución. Y los problemas de ingeniería me refiero a que nosotros tenemos súper entretenidos y pasamos horas, me refiero a una sala discutiendo, etcétera, pero no es el problema real. El problema real que teníamos es pérdida de información de toda una región. O el problema que teníamos, ¿cachai? Eran sesgos inherentes, ¿cachai? Porque no podíamos crearlo. O sea, porque no podíamos validar, ¿cachai? Que nuestra estructura estuviera bien hecha. Y eso es lo importante. Por eso quiero sacarle un poco que OpenAI, que ingeniería, sí, pero los problemas que estamos solucionando son otros. No es los modelos de AI, no. El problema que estamos solucionando es más grande que eso. Entonces, mira, si hablamos de desafíos, desafíos de ingeniería me refiero, o de desafíos en general, y con esto voy a ir cerrando un poco, el desafío más grande que tenemos es el desafío del alignment. Y que para los que han visto cosas con AI, básicamente es alinear a la inteligencia artificial. Es llevarla al lado correcto, es llevarla a que haga cosas correctas. Ahora, el problema es definir qué es esa cosa correcta. Y poder coordinar a múltiples personas. Si ya es complejo coordinar un país, me refiero a coordinar a muchos, al mundo entero, en definir qué es una buena inteligencia artificial y para dónde va, es complejo. Y ese es un futuro que necesitamos definir todos. Una de las cosas que yo más disfruté de OpenAI en este último tiempo, aparte me refiero de estar en la empresa y que las cosas entretenidas y las conversaciones que tenemos, es que, como en el pasillo, es que en algún momento conversé con mi jefe y me dijo, hablamos de este problema, el problema del alignment, que es como el gran problema, me refiero a inteligencia artificial. Y una de las lecturas como más entretenidas que hacía es como, que a mí me resonó, es el proceso de constitución, como de constitutional AI, ¿cachai? De tener una constitución de inteligencia artificial. Y de cómo hacía ese proceso, ¿cachai? Y para mí, marzo, ¿cachai? De este año me refiero, que tuvimos estas conversaciones,
era como una constitución de AI. Y yo metí la cuchara al tiro y le dije, mira, Chile, hace un tiempo pasó por un proceso constitucional, que te lo encargo. Pero independiente me refiero de que estén a favor o en contra, yo le decía, esto es relativamente moderno. O sea, el proceso que estamos pasando es un proceso que yo estoy convencido, me refiero, que re pocos países han pasado, iba haciendo googleando en ese momento, o vingueando en ese momento, muy re pocos países han pasado, ¿cachai? Como en tiempos modernos, ¿cachai? Por un proceso constitucional donde tengan que tomar como un tema democrático, ¿cachai? Entre todos lados. Y básicamente eso es lo que tenemos que solucionar, crear un proceso en el que podáis alinear a la inteligencia artificial o a las inteligencias artificiales, o el super AGI que se le dice, a través de una constitución, a través como de una serie como de regulaciones, me refiero, que básicamente sean la base para eso. Eso. Si es que les interesa esto, o AI en general, o los modelos de AI, los problemas de AI, o se les interesa solucionar el problema del alignment, si les interesa solucionar cómo la inteligencia artificial afecta a la sociedad chilena en concreto, porque para mí eso es como bien importante, esta es la invitación que les quería dejar hecha. Y ojo que tiene un asterisco. Eso. Nosotros tenemos una comunidad de OpenAI. Ahí está. Forum. Y se llama Forum OpenAI. Se van a meter a esa página y me van a perdonar porque no tienen acceso. Es una invitación, por eso les decía que es un proceso a través de invitación única. Entonces, por eso les decía que si me mandan un correo o me presentan, ¿cachai? El caso, feliz. Básicamente, en este foro es donde se está juntando, donde nosotros estamos promoviendo o fostereando o manejando, ¿cachai? Como no sé si manejando, pero creando herramientas para que la gente pueda tener discusiones a través de la inteligencia artificial. Tengo el excerpt que me mandó la cabra, me refiero con esto. Es una iniciativa que reúne expertos en sus áreas, ¿cachai? De diferentes áreas, diferentes campos, para discutir y colaborar sobre lo que es el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Tuvimos un evento hace como 2 semanas en La Pega, un premio Nobel de Matemáticas, y yo me sentía, pero como pez fuera del agua, para serles sincero, pero bien entretenido. Entonces, y de repente así como incluso, ¿cachai? Como un poquito tras bambalinas, escuchando las conversaciones, es re interesante. En este foro es donde están conversaciones, donde hay presentaciones y conversaciones súper interesantes. Sam va a hacer en 2 semanas, creo, una conversación, no sé si es remota, no sé si es presencial, sobre, ponte tú, fusión. Y sobre cómo el proceso, cómo solucionar fusión es algo que tenemos que solucionar antes de llegar a AGI porque no hay energía suficiente para entrenar ChatGPT 7. Y eso es, ¿cachai? El problema que tenemos que solucionar. Entonces, para mí es... Ya, entonces, si eso le interesa, y si le interesa, básicamente estamos buscando gente con interés en la interacción de AI y su dominio de expertise, y que tengan la capacidad de participar en este foro durante unas horas a la semana, y que quieran interactuar, etc. Eso, son solicitudes, hay un queue, me pueden enviar un mensaje, pero básicamente eso, hay un proceso de evaluación, no es como, de verdad es como bien jodido, pero si les tinca, eso. Hablé caleta, me podría haber ido en hartas tangentes y parece que quizás me fui, pero les agradezco mucho el tiempo. Eso, muchas gracias. ¿Les puedo dejar preguntas? Preguntas. Antes de responder... No, dale. Pero antes de repente me voy a poner parche de telaría, hay caleta de cosas que de verdad no puedo hablar. Entonces, si les digo, mira, no puedo, no es porque no quiera. Y de nuevo, estas son mis opiniones personales, mías, de mí y eso. No, tranquilo. Eso. Voy con disclaimer, no te preocupes. Esta pregunta es en serio. ¿Por cuántas cervezas consigo la invitación a Forum OpenAI? ¿Cómo? ¿Por cuántas cervezas consigo la invitación a Forum OpenAI? No, si los links yo los puedo hacer sin problema, pero hay un proceso de evaluación interno, ¿cachai? Donde está el equipo de Forum, que trabaja, me refiero, como en nuestra ala, me refiero, de Human Data, y ellos son los que ven los procesos de selección. Feliz, o sea, hay caleta de gente, esto es gente de todas áreas de la industria, ¿cachai? No es, o de todas áreas de la industria, desde research o desde investigación, ¿cachai? Hay academia y hay startups, o sea, es agarrar a gente que esté motivada de todos los niveles del área y que sea capaz de mostrar, ¿cachai? Cómo la inteligencia artificial está afectando áreas y cuáles son las opiniones que tienen de ellos. Es súper entretenido el foro, lo disfruto harto. Gracias. Oye, súper buena charla, acá en todo lo que nos dijiste. Hay una cosa que me preocupó un poco cuando dijiste que contratan gente de varios lugares para evitar los sesgos.
A ver, por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente cuando ve los mapas ve que Sudamérica es más chica que Norteamérica y creemos que es así, pero en verdad Sudamérica es más grande. Lo que pasa es que la proyección Mercator, que es la que todos vemos, nos muestra que Norteamérica es más grande. Entonces, cuando tú entrenas con gente de muchos lugares, igual al final la respuesta que sale de OpenAI o del ChatGPT, igual es una. ¿Y ustedes de qué manera están tratando de prevenir o evitar que siempre veamos una respuesta que viene desde ChatGPT con una cierta estructura y que de alguna manera elimine las culturas locales y todos nos acostumbremos a ver que la información se entrega de tal manera, con tales palabras, con tal redacción? ¿Cómo ustedes van a de alguna manera proteger la diversidad cultural? Es una excelente pregunta. Me encantaría tener una opinión bien estructurada de cómo lo estamos haciendo. No sé si puedo decirte el cómo lo estamos haciendo, pero lo que te puedo comentar es que hoy en día GPT lo que hace es un barrido, ¿cachai? De todo. O sea, básicamente lo que sí es un modelo de respuesta y lo que generáis es un tipo de respuesta en base a una recolección general de todas las respuestas que han habido, de todos los modelos, me refiero, de todas las respuestas. Entonces, básicamente lo que estáis viendo es un promedio. Para nosotros contrarrestar eso, nosotros tenemos alternativas. Actualmente hay caleta de procesos que están trabajando internamente en cómo hacer esto, cómo entregarle un tipo de sentimiento, ¿cachai? O cómo entregarle cierta personalidad, ¿cachai? A los modelos. Pero actualmente la solución que tenemos y que es como la más escalable y la más públicamente aceptable es que tú le puedas dar un prompt inicial a tu GPT. De hecho, no sé si está público, no sé si está pro, pero tú le puedes dar un pedacito de texto que dice, mira, esto es contexto que te le vaya a dar a cada mensaje. Y le decís, mira, yo soy un ingeniero de software, me encanta que me contesté súper buena onda, súper positivamente, cuando me hablís de código solo dame el ejemplo y no me expliquís nada del código. Ah, ya, y ChatGPT entiende, ¿cachai? Que con eso te tiene que mostrar. Esto mismo existe en la API. Tú le podés dar cierto contexto a la API, ¿cachai? Para que manejar que te conversa, o sea, que te converse de cierta manera, o que las respuestas te las dé de cierta manera. Pero nuestro producto más popular hoy en día es ChatGPT. Y ahí es donde me refiero, es como la parte más interesante, porque ahí ese es el producto que nosotros tenemos como de acceso libre a la gente. Entonces la gente usualmente nos pregunta por cosas de ChatGPT específicamente. Y yo dice, sí, o sea, hay maneras en la API y hay maneras en ChatGPT que quizás no sean las ideales, pero precisamente porque es un producto, ya, pero me estoy yendo por otro lado. Cuento corto, la manera que nosotros tenemos es personalizarlo para ti, personalizarlo como que tú puedas personalizarlo a tu gusto. Y hay otras cosas en las que estamos trabajando de las cuales no puedo hablar, pero en 6 meses conversamos de nuevo. Porque hay soluciones, pero estamos trabajando activamente en el tema. Hola Felipe, espero que estés bien. Muchas gracias por tu gran presentación. Yo me quiero agarrar de las dos cosas que dijiste, de post-training y de RLHF. Me dio la impresión de que mencionaste que es el humano el que hace como el cuestionamiento a la inteligencia artificial, en sentido de que la retroalimentación se produce primero con el humano. Pero, ¿qué pasa o crees tú que en el futuro la misma inteligencia artificial tenga la capacidad de poder retroalimentar a inteligencias artificiales con menor escala de inteligencia con respecto? Digamos que ChatGPT 5 alimenta al 4 para que esté al mismo nivel. ¿Es algo que está dentro de los pensamientos de los ingenieros? Sí, o sea, se discute harto, me refiero. No es algo que nosotros tengamos como, esto es lo que hacemos. Porque lo mismo que decía, si sacáis al humano de la ecuación, entráis en problemas complejos. O sea, entráis en que perfectamente, si tenía, a ver, no quiero decir Skynet, pero todos sabemos, me refiero como este proceso, ¿cachai? Entonces, si básicamente tenía una inteligencia artificial que se da feedback a sí misma y donde no hay ni una persona que le diga, hey, párale, y tú te vas por un camino y de repente vas a terminar con una que solo alucina. Y no es la idea. Pero es un proceso, ¿cachai? Que se estaba analizando y hay papers sobre esto de generación de data sintética, como para la creación de data, ¿cachai? Para entrenar modelos. Pero la validación de la persona no puede no existir. No es que no se ejecute, no es que no se exista, no es que no se trabaje. Es un proceso que existe y efectivamente hemos hecho pruebas, ¿cachai? De cómo funcionaría si generáramos data sintética y no es un buen outcome porque no generáis data buena, porque no es data, la data sintética no es data buena en comparación a la data que te genera una persona. Si comparáis la data sintética con data de una persona, para los mismos problemas, la data de una persona va a ser mucho más realista, porque lo que tú estás tratando de buscar es devolverle como la información a una persona. O sea, la conversación que tú estés teniendo es contra un ser humano, no con una máquina.
Eso, pero cuento corto sí se ha experimentado y sí es un proceso que existe, pero no es lo que buscamos. Una de las cosas súper interesantes que hicimos en La Pega fue que somos una empresa, son como 700 personas en la empresa. Arrendaron un cine y dijeron, ya, el jueves vamos a ir todos a ver Oppenheimer, porque es súper relevante. Y como que todos nos quedamos así, ah, ¿verdad? O sea, y el análisis que así es como, si no reguláis esto ahora, tenéis actores negativos, tenéis gente nefasta, gente que no está haciendo esto por razones correctas, de corazón, ¿cachai? O que está buscando el bien de la humanidad. Y si ellos no son regulados, vamos a tener problemas. Entonces regulémoslo al tiro. Partamos regulando. Esta cuestión tiene que estar regulada desde antes para que no tengáis avenidas donde actores negativos puedan crear caos. Yo creo que de la misma manera, ¿cachai? Que políticas, ponte tú, de protección de datos, que estoy quizás tirándome por una tangente, pero política de protección de datos tenéis que regularla cuando entendís como el impacto de la protección de datos y por eso se ha regulado en ese momento. Creo que si empezáis a regular cosas hoy por hoy o si empezáis a expandir leyes que tenéis antiguas con hoy por hoy, puta, se está moviendo todo demasiado rápido. O sea, no podemos utilizar reglas de hace 20 años cuando no había Wikipedia, cuando no había YouTube, cuando el impacto de las redes sociales no era el mismo, cuando a lo más teníamos Virtualia. ¿Quién se acuerda de Virtualia? Gracias. Eso, pero cuando esa era como la gran red social que teníamos para regular, ¿cachai? Una cuestión que, o sea, no sé, eso. Creo que el salto generacional de tecnología es muy grande como para utilizar patrones que tenemos de hace años y hay que partir desde cero y hay que agarrar gente que cache de esto, a regular. Última pregunta. Hola Felipe. Hola. Gracias por tu charla, me encantó. Quiero, antes de hacer mi pregunta, dar una intro súper pequeña. Para mi presentación trabajé con imágenes en inteligencia artificial con Midjourney. Sorry. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, dale. Pero lo que me pasó fue que cuando empecé a buscar imágenes sobre liderazgo, por supuesto todas las imágenes que me aparecieron eran de hombres. Le agregué algunos parámetros de inteligencia artificial para que lo que apareciera no fueran personas y aparecieron leones y animales machos vestidos de hombre. Y eso me hizo también cuestionarme muchísimo con los sesgos que tú hablabas y ahora que comentabas el tema de los promedios, si en los sesgos de género nos vamos hacia el promedio, las mujeres salimos perdiendo mucho. ¿Qué están haciendo al respecto? Y si eso es solo directrices, como tú dices, y entrenamiento o post-entrenamiento humano, o también hay alguna directriz organizacional que estén ustedes activando. ¿Cómo respondo esto? Mira, sí hay un tema, hay dos cosas importantes. A nivel de empresa, yo sé que hay iniciativas como para reducir el bias. Esto es un problema en San Francisco, me refiero, no sé quién habló de tech en general, como de tener un problema de bias en tech en general, o de que facilita mucho, como ¿Me bajo? ¿No? Ya. No, que facilita mucho como o que se mantenga este bias en general de género. El problema que tenemos nosotros es más exacerbado porque además tenemos que lidiar con tech y con academia. Entonces, a nivel de empresa, o sea, tenemos un porcentaje súper... Incluso, aunque nuestra CTO, me refiero, me refiero como... es como uno de los grandes exponentes de decir, como mujer en liderazgo, ¿cachai? En tech en San Francisco, aún así tenemos un problema de género súper heavy. Y hay una política activa que nosotros tenemos, y yo en mi equipo también les digo, bueno, ya no, los quiero mucho chiquillos, pero ya no quiero más chiquillos, o sea, cambiamos esta weá. Ese proceso, ¿cachai? Es algo que tiene que nacer de nosotros y tenemos esa directriz, ¿cachai? Interna. Eso por un lado. Pero por otro, cosas como Midjourney, cosas como DALL-E, o el mismo ChatGPT, me refiero, se entrenan con los modelos existentes. Y eso es una de las cosas como más complejas que tenemos, que la data que hay está sesgada por un lado. Porque hay más data, ¿cachai? Entonces, no es que nosotros hayamos activamente dicho así como, no, sí, vamos a hacer todos leones masculinos. Es porque es mucho más fácil... Tengo otra tangente ahí, pero es mucho más fácil, me refiero, para Midjourney generar información de eso. Por ponerte un ejemplo, no sé si ChatGPT 4, pero hasta el 3, si tú le preguntabas que describiera labios, te decía labios carnosos y rojos. Pero siempre decía, porque jamás en medios uno nunca dice esta persona tiene labios
describir los labios por algo, ¿cachai? Porque todos tienen labios, entonces como que puta, ¿por qué describís labios cuando tienen algo que resalta? Y usualmente eso que resaltaba eran, ¿cachai? Cualidades como labios rojos, labios carnosos, en los escritos, ¿cachai? Como en libros. Entonces el modelo entendió que si hablaba de labios, que no voy a hablar probabilísticamente, voy a hablar de labios rojos. Entonces es lo mismo ocurre, me refiero con cosas como generación de imágenes. Tenemos procesos activos. El proceso de post-training es precisamente para eso, para decir, mira, ¿sabéis que cada vez que le pedí información, ¿cachai? De liderazgo, te tira hombres en terno? Cambiemos eso. Y agarrar tareas, crear tareas, conseguir esa información y darle el feedback al modelo, son procesos que estamos haciendo. Y sí hay, cuento corto. Eso. ¿Estoy bien? ¿Yo cierto me bajo? Ya. Oye, muchas gracias.